presentar a Rafael Rodríguez Ponga porque básicamente soy amigo de Rafael y esto es mucho más importante que el hecho de ser director de una de las casas organizadoras. Sí quiero contarles antes de nada que esta es una iniciativa conjunta de Casa América, de Casa Asia y del Centro Sefarad de Israel, y al mismo tiempo colaboran en ella la Asociación Española de Estudios del Pacífico, el Archivo de la Corona de Aragón y la Delegación del Gobierno en Cataluña. Como consejos prácticos me han pedido que les dé los siguientes, y es que mantengan los micrófonos y las cámaras apagadas, y al mismo tiempo decirles que a lo largo de la presentación de Rafael podrán ustedes entrar en el chat y plantear las preguntas que luego yo las tomaré, digamos, las seleccionaré o agruparé y se las plantearé yo al ponente al finalizar. Cuando entren abajo en enviar pongan enviar a Miguel de Lucas, que soy yo, y seré la persona que lea sus preguntas planteadas por escrito. Muy bien, pues esto sería la presentación general. Ahora, hablando específicamente del ponente de hoy, pues qué decirles de Rafael Rodríguez Ponga. Desde el punto de vista profesional, o déjenme antes contarles una anécdota personal, es cómo se inició mi relación con él. Cuando yo estaba en la escuela diplomática, tenía que hacer un trabajo monográfico, todos los alumnos de la escuela tenían que hacerlo, y la verdad es que yo decidí hacer uno sobre el Océano Pacífico, cosa que no se había hecho nunca en la escuela diplomática en 50 años de existencia. Y cuando fui al ministerio a preguntar al director general de Asia sobre esta cuestión, me dijo, mira, hay una persona que trabaja en presidencia del gobierno que sabe mucho de esto, llámale. Le llamé, me recibió, me atendió y es una amistad que dura ya pues casi 30 años, porque hace ya muchos años de toda esta historia que estoy contando, ¿no? Y de hecho, Rafael me habló en ese momento de la Asociación Española de Estudios del Pacífico, de la que desde entonces soy miembro. No creo que haya vuelto a ver nadie en la escuela diplomática que haya osado hacer una memoria sobre el Océano Pacífico, pero bueno, ojalá que sí. Pero para mí fue una experiencia maravillosa y entre ellas me aportó la amistad de Rafael por estos muchos largos años. Él ha sido muchísimas cosas en la administración, desde trabajar en presidencia del gobierno, director general en cultura, en el Ministerio de Cultura, secretario general de la Agencia Española de Cooperación Internacional, secretario general del Cervantes, cometió la osadía de entrar en política, incluso ha sido diputado nacional. En fin, una larga trayectoria de servicio público, que yo creo que son las notas que identifican a Rafael. Y luego una vocación, que son los idiomas, y especialmente en este caso Rafael es uno de los grandes especialistas en la lengua chamorra, que es la lengua pues, que se habla en las Islas Marianas, ¿no? Que además él investigó con su querida Paloma, que es su esposa, que es, pues, durante muchos años son dos de los grandes especialistas en esta materia, ¿no? Y al mismo tiempo, pues con Rafael, pues yo he compartido muchísimas experiencias desde el punto de vista personal, casi todas ellas vinculadas a esto, a nuestra vocación pacifista, que a veces nos toma decir, bueno, somos pacifistas por la paz, sí, por supuesto, pero en este caso es específicamente por el Océano Pacífico, por todo lo que supone desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista de actualidad, en la medida que el Pacífico se está convirtiendo en uno de los ejes fundamentales de lo que es la realidad política, económica y social de este planeta, ¿no? Pero claro, todo eso fue posible porque hace 500 años alguien no buscaba realmente el Océano Pacífico, buscaba el Paso del Sur, buscaba cómo llegar a la otra costa de América. Y ese fue un portugués que al mando de una expedición española pues tuvo la osadía de iniciar una aventura de tal calado, ¿no? Entonces Rafael nos va a hablar sobre esto, sobre el valor de una conmemoración, la primera vuelta al mundo. Lo interesante que es conmemorar un hecho de esta importancia, conmemorar su hispanidad, en el sentido de que es un hecho básicamente español, aunque fue multinacional en su contenido, porque había gentes de muy diversas nacionalidades, y yo creo que nadie como él nos lo va a explicar en toda su profundidad, dada además su condición, como decía antes, de presidente de la Asociación Española de Estudios del Pacífico. Les recuerdo que sus preguntas a través del chat dirigidas a mí, y cuando acabe la presentación de Rafael, yo seré el quien se las plantee de viva voz. Muchísimas gracias y Rafael, cuando quieras. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias por la presentación tan amable y tan personal, porque efectivamente nos conocemos hace mucho tiempo y agradezco mucho tus palabras, pero agradezco mucho la invitación de Casa Asia, junto con Casa de América, junto con el Centro Sefarad de Israel, para que en nombre de la Asociación Española de Estudios del Pacífico pues pueda intervenir en este ciclo sobre la primera vuelta al mundo. Por supuesto, mi saludo a todos los que han participado en la organización
de estas sesiones, de este ciclo, a Javier Parrondo, Carmen Díaz Oreja, Rafael Bueno, Elvira Bodi, Ruth Vera y, por supuesto, mi saludo a todos ustedes, a cada uno de ustedes que estén donde estén, están siguiéndonos esta tarde en esta conferencia que estoy haciendo desde Barcelona. Bueno, voy a hablar sobre el valor de una conmemoración, de la conmemoración de la primera vuelta al mundo. Sin duda, el hecho más importante de la historia de la humanidad. Ya he dado mi valoración, ya casi podía terminar aquí. Pero cuando digo eso, surge la duda de por qué, sin embargo, la relevancia social o política del momento es tan distinta en relación con otras conmemoraciones. En 1992, España y muchísimos otros países y gran parte del mundo conmemoramos el 5º centenario del descubrimiento de América, de la llegada de las naves españolas con Cristóbal Colón al frente a lo que hoy es territorio del continente americano. Bueno, en aquella conmemoración del 92, hace 30 años, pues hubo numerosos acontecimientos. En Barcelona fueron los Juegos Olímpicos, en Sevilla fue la Expo Universal, Madrid fue capital cultural de Europa. Es decir, con motivo del 92, del 5º centenario del 92, de una u otra manera el mundo entero estuvo involucrado. Claro, cada conmemoración consigue involucrar a quien sea, una conmemoración personal o familiar, un aniversario o un cumpleaños, bueno, pues solo afecta a un pequeño o reducido grupo de personas. Una conmemoración muy amplia, como fue la del 92, que además tuvo sus consecuencias políticas por se creó el sistema de cumbres iberoamericanas, que sigue todavía, en fin, en esa conformación de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Después se fueron sucediendo toda una serie de conmemoraciones, de acontecimientos históricos con relevancia cultural, con relevancia académica. Bueno, solo voy a decir algunas que nos pueden interesar ahora, precisamente porque pueden tener alguna cercanía, digamos, ¿no? Como fue en 2003, pues la conmemoración del bicentenario de la expedición filantrópica de la vacuna, que organizó el rey Carlos IV y que tuvo al frente a Francisco Javier de Balmis, cirujano militar, que recorrió el mundo entero vacunando contra la viruela. Gracias a eso, pues se salvaron la vida a millones y millones de súbditos de la corona española en todo el mundo, en España, en América, en Filipinas, y que, bueno, pues representa también uno de las grandes, digamos, hazañas, como su nombre dice, filantrópica. La expedición filantrópica de la vacuna, y hubo un bicentenario hace unos años, en 2003, 2004. El 2013 conmemoramos el 5º centenario del descubrimiento del Pacífico por Núñez de Balboa en las costas de Panamá, en la costa meridional, y por eso ese descubrimiento, esas aguas que descubrió, recibieron el nombre de la Mar del Sur, que había llegado desde la costa sur de Panamá. Después llegó el 2016, pues el centenario de la muerte, el 4º centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, y vimos también otros aspectos de la proyección universal, de la proyección internacional que tienen las conmemoraciones, en este caso para España y en relación con el mundo. Bueno, y ahora nos encontramos con la conmemoración de la primera vuelta al mundo, que es una hazaña extraordinaria, de unas extraordinarias repercusiones, pero que para poderla valorar adecuadamente tenemos que valorar primero sus hechos, después sus consecuencias y después su dimensión actual. Vamos a ello. En primer lugar, los hechos. Dar la primera vuelta al mundo. Y eso significa que lo que estamos conmemorando ahora es un hecho concreto, es un periodo concreto, no es un hecho, en realidad no es un hecho en sí mismo, es un periodo concreto de la historia que dura varios años, que duró varios años, la primera vuelta al mundo, y eso es lo que ahora recordamos también en este periodo amplio de tiempo en el que estamos recordando, no solo en un día o en una fecha concreta, estamos recordando que fue esa primera vuelta al mundo. Bueno, todo empezó cuando en Valladolid el rey Carlos I y Fernando de Magallanes firmaron las famosas capitulaciones de Valladolid.
digamos, una especie pues, de, no sé cómo decirlo, de acuerdo, de convenio, que regulaba cómo se iba a hacer esta expedición y cómo se iba a llevar a cabo. Y esta expedición, esta primera vuelta al mundo, estos 3 años de trabajos que hicieron ellos, esto tiene algunos rasgos característicos que la hacen muy especial. En primer lugar, era una expedición internacional. Eso es muy importante. Es muy importante porque los que iban ahí no eran todos de la misma zona, del mismo país o de la misma lengua. Era una tripulación internacional. Bueno, para empezar, los 2 firmantes ya eran internacionales. Porque, por un lado, el rey Carlos I de España y después V de Alemania, bueno, pues efectivamente era rey de Castilla y León, rey de Aragón, de Navarra, pero él era belga de origen, belga de nacimiento, cuya lengua habitual era el francés. Cuando llegó a España, pues sí se convirtió en nuestro rey, por lo tanto, pues fue asumido como tal. Y Magallanes era portugués de origen, portugués de nacimiento, pero de la misma forma que en cuanto uno pasó a ser rey de España, en ese momento pasó a ser español, Magallanes, desde el momento en que firmó y aceptó tener un alto cargo de la administración española, pues digamos que siendo portugués de origen, pasó a ser español y, por tanto, en ese momento súbdito de nuestro rey. Pero lo interesante es que allí iban españoles de orígenes muy diversos, claro, iban castellanos, andaluces, gallegos, vascos, aragoneses, en fin. Y además había portugueses, alemanes, franceses, ingleses, irlandeses. Es que también había hasta de Malasia Malasia o Indonesia y de la India. Es decir, era una expedición verdaderamente internacional. Una expedición compuesta por personas de muchos orígenes a los que les unía pues esa ilusión, esa aventura de buscar un camino nuevo para ir a esas islas remotas, a ver si encontraban lo que querían encontrar. Es verdad que inicialmente la idea no era dar la primera vuelta al mundo, aunque lo hicieron. Pero esa expedición internacional, insisto esto porque no era una expedición nacional, no era una expedición, digamos, de conquista nacional a favor de España, sino que quienes se podían beneficiar de los resultados eran todos ellos, eran personas de orígenes muy distintos. Pero en segundo lugar, siendo internacional en su composición, era una expedición española. Era una expedición, es decir, todos, en cuanto antes de embarcarse, juraron lealtad al rey de España, al rey Carlos. Todos, por tanto, formaban parte de una expedición que reconocían como española. Y en ese sentido, por eso la expedición salió de España, volvió a España y digamos que contribuye, por tanto, a resaltar las aportaciones que desde España se han hecho a la historia universal. Quiero destacar también que era una expedición marítima. Esto es importante, parece una obviedad, pero no lo es, porque Marco Polo intentó llegar muy lejos y llegó lejísimos por tierra, pero vio que en el planeta Tierra la tierra es mucho más limitada que el mar. En el planeta Tierra hay más mar que tierra y lo que nos conecta es el mar. Lo que de verdad nos conecta y lo que nos permite dar la vuelta a todo el mundo, lo que nos permite dar la vuelta al globo, es el mar. Por tanto, destacar el aspecto marítimo, náutico, la navegación, pues creo que es importante porque refleja además que eran unos magníficos marineros. Era una expedición científica, no era una expedición de conquista, era una expedición destinada al conocimiento de unas tierras de ultramar. El objetivo central era ir para allá y a ver qué encontramos, a ver qué podemos traer, porque claro, reconozcamos que era una época en que Europa pasaba muchas penurias y la población europea pasaba mucha hambre. Y por tanto, buscar esas fuentes de alimentación, esas especias
que servían no solo para la alimentación, sino también para la medicación. Es decir, tenían también una finalidad, digamos, saludable, ¿no? Pues era fundamental para la población. Por lo tanto, la expedición, y lo podemos ver en el libro, en la crónica de Pigafetta, de Antonio Pigafetta, que escribió su crónica de este primer viaje alrededor de la Tierra, alrededor del mundo, pues aquí nos refleja, nos ofrece muchísimos datos sobre el conocimiento de la Tierra. Pero los demás que escribieron, Francisco Albo, que escribió también todos sus registros diarios sobre el viaje, y nos ofrecen una cantidad de datos sobre el conocimiento del planeta, la medición del planeta, conocimientos geográficos, antropológicos, biológicos, conocimientos sobre los animales y las plantas que había, conocimientos sociales, lingüísticos, culturales, sobre las personas que habitaban cada una de las zonas del mundo. Es una expedición científica. Además es muy interesante porque Pigafetta, lo que escribe, hay que interpretarlo, lo escribía en su momento, pero está basado en una voluntad de decir la verdad. Seguro que más de uno al leerlo pensó, este italiano, qué cosas más raras ha escrito, que dice que... Pero hoy, 5 siglos después, uno lo ve y uno puede seguir perfectamente la narración con respecto a lo que vemos hoy en el mundo. Y era una expedición comercial. Sí, claro, había una finalidad comercial también. Es decir, quienes habían invertido en esta expedición o los propios interesados, bueno, pues tampoco querían arruinarse, querían sobrevivir después. Y efectivamente, digo, pues en una Europa que tenía muchas penurias, bueno, pues conseguir llegar a las Islas de las Especias, conseguir llegar a ese lejano oriente, bueno, pues era algo importante y por tanto ese contenido comercial de la expedición, bueno, pues también hay que destacar. Bueno, todos estos son los aspectos que podemos decir en relación con los hechos. Es decir, ¿qué era aquello? ¿Qué era? Bueno, pues ahora viene la segunda parte. Es decir, ¿y cuáles fueron sus consecuencias? Porque lo interesante es que los propios protagonistas eran conscientes de las consecuencias que tuvo su viaje. Cuando Juan Sebastián Elcano y su pequeño grupo deciden volver a España cruzando el Océano Índico, están tomando una decisión clave y saben lo que hacen. Aunque esa no fuera su voluntad inicial cuando salieron, cuando se firmaron las capitulaciones de Valladolid. Pero ellos sabían que la Tierra era redonda o confiaban en saber que la Tierra era redonda, como mucha gente desde tiempo atrás ya venía predicando, aunque es verdad que estaban pues, las otras teorías de si la Tierra era plana o si era redonda pero no esférica, sino simplemente era un plato redondo, pero no era esférica. En fin, ellos sí confiaban y sabían, como tantos otros, que la Tierra era esférica y que por tanto se le podía dar la vuelta, se podía viajar alrededor. Cuando tomaron esa decisión arriesgada, sabían lo que eso significaba. Porque los de la otra nave, los de la nao Trinidad, intentaron volver por el otro lado, por el Océano Pacífico, tropezaron con las corrientes y demás, y los vientos, y no pudieron. Los de la nao Victoria tomaron una decisión arriesgada, pero con éxito. Y después, cuando llegaron finalmente a España, y consta por los interrogatorios, consta por la documentación, y desde luego consta por la propia crónica de Pigafetta, pero también por las palabras que han quedado de Juan Sebastián Elcano y de los demás. Ellos eran perfectamente conscientes, sabían que habían dado la vuelta al mundo. Es posible que mucha gente no les creyera. Es posible que durante mucho tiempo muchísima gente no les creyera.
Quizás por eso la propia crónica de Pigafetta y otros muchos escritos tardaron muchísimo tiempo en publicarse, porque para mucha gente era algo inverosímil, era algo increíble. Entonces, esa percepción que ahora podemos ver de que ellos sí sabían lo que habían hecho, me parece muy importante. Ellos sabían las consecuencias que tenía. Ellos sabían que habían abierto caminos para las relaciones entre todos los pueblos del mundo. Ellos sabían que habían descubierto una forma de estar en contacto todos los países, todos los pueblos del mundo. Y sabían que además que esa información podía tener unas repercusiones inmediatas, no solo para los españoles, sino para todos los demás. Fíjense que Pigafetta, que es el que escribió, como digo, la crónica del viaje, era italiano y cuando la escribe para el rey de Francia. Es muy interesante esto. Es decir, el conocimiento no queda circunscrito, no es un conocimiento que quede limitado y reducido simplemente a un pequeño grupo de españoles que lo quiere para sí. Enseguida el conocimiento se pudo extender. Otra cosa es que les creyeran o no les creyeran, o les hicieran más caso o menos caso. Pero gracias a que quedan estos documentos, podemos saber lo que pasó entonces. Por lo tanto, lo primero que quiero destacar aquí es el sentido que tenían ellos mismos de ser los protagonistas de aquel logro histórico. Y hay un dato importante. Es decir, el haber dado la primera vuelta al mundo y haber estado en contacto con personas tan distintas, pueblos tan distintos, con sociedades distintas, costumbres, lenguas, formas de vestir, formas de comer. Sin embargo, les hizo comprender al mismo tiempo la diversidad humana y la unidad humana. El ser humano, al fin y al cabo, es igual en todas partes. No había hombres de un solo ojo en el centro de la frente. No había hombres de 4 brazos. No. Al fin y al cabo, resulta que la raza humana era una. Y por tanto, este sentido antropológico, filosófico, de que todos pertenecemos a una misma humanidad, creo que también es algo que hay que destacar. Es decir, donde quiero llegar es que cambió una visión del ser humano, cambió una visión de la persona, cambió una visión, digamos, filosófica sobre la vida y sobre la persona. Esto es importante. Y además, como he dicho antes, al ser una expedición que ahora podríamos calificar de científica, vamos la letra, pero científica, lo que hemos recibido es una enorme cantidad de información sobre esa diversidad humana, sobre la diversidad cultural, sobre la diversidad de lenguas. Hay que ver lo interesante que es que hayan recogido y que lleguen hasta nosotros palabras de las lenguas caribes o palabras de las lenguas indígenas de América del Sur, los que ellos llamaron los patagones, o que nos hayan llegado palabras de las islas filipinas, del sudeste asiático, después de haber visitado las Islas Marianas, naturalmente, y nos aportan una cantidad de datos sorprendentes, aunque sean pequeñas pinceladas. Poder reconstruir la importancia que tiene o las consecuencias que tiene el viaje no son solo para nosotros. No nos cambió solo a nosotros. También cambia la percepción de los demás. Los demás pueblos vieron cómo les llegaban unos barcos con unas personas extrañas. Los demás pueblos se dieron cuenta de que había otras personas que venían de lejos y que venían por el mar. Sí, habrían visto a otros muchos que llegaban de una manera u otra, porque los pueblos siempre se han movido, evidentemente, entre mares y continentes. Pero esto produce una situación nueva, una situación verdaderamente nueva. Hay que decir que aunque se achaca con frecuencia a Magallanes y a Elcano, que fueron el inicio de una expansión colonial,
Eso no fue así, al menos no fue así de forma inmediata. Tardó muchos años. Tardó 2 generaciones en que eso plasmara en una idea política. Cuando volvieron a España Elcano y los suyos, nadie le dio una interpretación política. Nadie pensó, estar no sé qué, no sé cuántos, y ampliar nuestro territorio y nuestra influencia en el mundo. No. Eso surgió mucho después. Pero, ya digo, o sea, 2 generaciones después. Es decir, esta expedición no tuvo esa parte que algunos quieren ver o que algunos le achacan. Y ahora vamos a pasar a cuál es la visión, porque ya prácticamente he entrado con estas mis últimas palabras, la visión que podemos tener desde hoy. Es decir, cuál es el valor actual que representa para nosotros esta expedición. Claro, lo primero que hay que decir es que los puntos de vista son muy distintos. La humanidad es distinta y porque esta expedición tocó tantos temas y tocó tantos territorios que, claro, tengamos en cuenta que ya los propios miembros de la expedición los había de muchos países. Por tanto, hoy muchos países se pueden sentir involucrados, pues ya sea Bélgica, Irlanda, Grecia, Italia, claro, Portugal, por supuesto, España, en fin, aunque solo sea por los participantes en la expedición, pues se pueden sentir involucrados, porque personas de muchos países fueron parte de esta primera vuelta al mundo. Pero después, como tocó muchos países o territorios, pues también tienen su punto de vista. Es decir, Brasil, Argentina, Chile, las Guam y las Islas Marianas del Norte, las Filipinas, Brunei, Malasia, Indonesia, o Sudáfrica, porque pasaron por allí, Mozambique también aparece mencionado, Cabo Verde, por donde pasaron. Bueno, cada país, cada territorio tiene su punto de vista. Por lo tanto, el valor actual de la conmemoración no es igual si lo estamos viendo desde España, como una expedición que salió de España, que volvió a España, que, bueno, nos sentimos más involucrados, que, pues visto, por ejemplo, desde la isla de Guam, bueno, pues que lo que recuerdan es unos barcos que pasaron por allí, que estuvieron unos días y que al cabo del tiempo, pero al cabo de muchísimos años, se dieron cuenta de que aquello fue el inicio de una relación histórica con España y con los europeos en general. Pero ya digo, tardó muchos años en que esa relación llegara a cuajar. Por lo tanto, los puntos de vista son distintos. Son distintos y la conmemoración que estamos en estos momentos viviendo, pues claro, pues se ve de forma muy distinta desde Portugal, donde consideran pues efectivamente que Magallanes, como el creador intelectual de la idea de la expedición, pues era portugués y además pues insisten mucho en esto y por tanto tienen un punto de vista concreto, suyo, pues distinto que pueden tener en otros países o en otros territorios. Esta conmemoración, como todas, nos sirve para reflexionar sobre el pasado. Y eso tiene su importancia, porque reflexionar sobre el pasado nos ayuda a comprender, nos ayuda a conocer, nos ayuda a saber quiénes eran y, por lo tanto, también quiénes somos. Nos ayudan a valorar, a comprender que tenemos una deuda con ellos, que si somos lo que somos es en gran parte porque ellos hicieron todo aquello. Bueno, esto creo que es un primer punto muy importante. Toda conmemoración nos sirve para reflexionar. Nos puede servir también para, a partir de esa reflexión, sabiendo lo que somos y por qué hemos llegado a donde estamos, tener una proyección hacia el futuro. Entonces, pensar, bueno,
si esto sucedió y ahora estamos así, ¿qué es lo que podemos hacer a partir de ahora? Por lo tanto, una conmemoración tiene también pues, ese aspecto importante de proyección hacia el futuro. En cierto modo, la historia y los estudios de la historia, dado que proporcionan elementos para la identidad de los pueblos, sirven también no solo para la reflexión personal, sino para una reflexión conjunta, compartida, comunitaria, sobre cómo nos vemos hacia el futuro. Otro aspecto importante de todas las conmemoraciones, pero en concreto de esta, es que sirve de llamamiento para hacer numerosas actividades, encuentros, estudios, desde distintos puntos de vista. Como, por ejemplo, esta misma conferencia de esta tarde, que agradezco mucho, ya digo, a los organizadores, a Casa Asia, Casa de América, Centro Sefarad de Israel y a los demás que participan con nosotros en esta organización. Claro, tengo que mencionar especialmente a la Asociación Española de Estudios del Pacífico, porque llevamos años pensando en esta conmemoración, poniendo nuestro granito de arena. ¿Por qué? Bueno, pues porque la primera vuelta al mundo significó también la primera vez que alguien que sepamos y que haya quedado por escrito y perfectamente narrado y descrito, que sepamos que recorrió el Océano Pacífico de punta a punta. Recorrió el Océano Pacífico desde lo que se llama Estrecho de Magallanes, en América del Sur, precisamente porque pasaron por allí. Entraron en el Océano Pacífico y el nombre también se lo debemos a él. Y después vieron algunas islas, llegaron a la isla de Guam, a las Islas Marianas y después a las Filipinas. Por lo tanto, no se trata solo de la primera vuelta al mundo, sino de la primera navegación por el Pacífico. Es interesante que años después, en una siguiente expedición, Juan Sebastián Elcano murió en alta mar en el Pacífico. Y no fue enterrado, sino que su cadáver fue tirado al agua y, por tanto, quien estaba en aquella expedición, quien logró la primera vuelta al mundo y también como piloto, pues recorrió el Pacífico de punta a punta, acabó sus días precisamente en las profundas aguas del Pacífico. Bueno, pues la Asociación Estudios del Pacífico pues celebra cada año, como Día del Pacífico, el 6 de marzo, porque es la fecha que conmemora la llegada el 6 de marzo de 1521 de esta expedición a las Islas Marianas, en lo que fue el primer encuentro histórico entre europeos e isleños de Oceanía. Los de Asia luego se los encontrarían, pero ahora me refiero a las Islas Marianas como parte de Oceanía, de lo que entendemos geográficamente como Oceanía en todos sus sentidos. Ese fue el primer encuentro. Claro, esta conmemoración pues, da ocasión pues, para crear pues, actividades diversas. Quiero destacar también pues, la cátedra CEU Elcano, la Cátedra Internacional CEU Elcano Primera Vuelta al Mundo, en la que participan ya todo un conjunto de universidades de varios países. Y quiero destacar también desde el punto de vista político que en España pues, se creó y está funcionando una comisión nacional para la conmemoración de la expedición de Magallanes y Elcano de la primera vuelta al mundo. Es decir, hay repercusiones pues, culturales, ha habido exposiciones, ha habido publicaciones, hay unas repercusiones académicas, intelectuales, de investigación, hay repercusión social, política y religiosa. Fíjese que muchos lo que prefieren conmemorar, pienso ahora en el caso de Filipinas en concreto, prefieren conmemorar los 500 años de la llegada del cristianismo a Filipinas, los 500 años de la primera misa en Filipinas. Entonces, esto ayuda a que personas pues, como el historiador Carlos Madrid y como otros muchos pues, hayan dedicado su tiempo pues, a estudiar, a saber exactamente dónde desembarcaron, dónde llegaron, dónde se pudo celebrar la primera misa, en qué monte esa primera cruz, para que los siguientes que llegaran pudieran verla. Es decir, una conmemoración, esta, como
u otras muchas, sirve para favorecer la investigación. Y la investigación siempre es positiva. El conocimiento siempre es bueno. La ciencia siempre tiene un valor. Lo vemos en estos tiempos de pandemia en que valoramos muy especialmente la investigación científica. Toda investigación, todo estudio tiene un valor, incluso aquello que en un momento dado uno ve y dice, ¿y esto para qué servirá? Parece que no tiene ninguna aplicación práctica. Bueno, pues resulta que no sabemos cuándo ni cómo, resulta que sí que puede tener una utilidad. Todo conocimiento siempre es útil. Todo conocimiento siempre puede ser válido. Por eso hay que favorecer los estudios, hay que favorecer las investigaciones en todos los sentidos, en sentido muy amplio. Bueno, y una conmemoración como esta, pues sirve efectivamente para favorecer los estudios. Y han ido apareciendo pues distintas publicaciones que podemos ver pues, sobre la primera vuelta al mundo, o algunas otras, o con congresos, seminarios, reuniones, publicaciones, bueno, pues en las que yo mismo he podido participar en algún momento dado, y bueno, que quiero ahora simplemente pues, mostrarles a ustedes pues, como ejemplo de que el valor de una conmemoración es también un valor de estudio, de investigación, es un valor científico para continuar eso que valoramos en lo que hicieron de conocimiento de la Tierra, pues también ahora precisamente nosotros podemos hacerlo. Por tanto, el favorecer el conocimiento creo que es una de las finalidades claras de cualquier conmemoración y de esta en concreto. Y nos preguntamos, ¿quiénes eran los que dieron la primera vuelta al mundo? Y se estudia uno por uno. ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? ¿Qué hacían? ¿A qué se dedicaban? ¿Cómo es que llegaron a Sevilla en aquel momento? ¿Por qué se embarcaron? Bueno, todo son preguntas que explican lo que sucedió y que son realmente interesantes y que luego pues, en cada ciudad, en cada sitio donde cada uno era originario, pues despierta mucho interés. Nos preguntamos, yo me pregunto, ¿qué hablaban? ¿Qué hablaban en la primera vuelta al mundo? ¿Qué hablaban en esos barcos? Claro, uno puede pensar, bueno, hablaban español. Todos habían estado en Sevilla, todos se habían juntado en Sevilla, hablaban un español del siglo XVI, un español sevillano del siglo XVI, que no es el de ahora, evidentemente, y eso no es todo, porque cada uno hablaba su lengua. Las lenguas de Portugal, de Inglaterra, de Francia, de Grecia o de Italia. Y además, teniendo en cuenta que estamos en el siglo XVI, en pleno Renacimiento, y que muchos de ellos eran personas cultas que habían estudiado, el latín era la lengua común, al menos en gran parte. Era el latín, probablemente. El latín culto y el latín vulgar. Pero en aquel entonces, recuerden ustedes que en las universidades no se podía hablar más que en latín. Quien estudiaba en la universidad, quien estudiaba en un cierto nivel, estudiaba en latín. Desde luego no estudiaba en castellano porque ni siquiera había casi libros publicados en castellano en ese momento. Y ni en francés, ni en... Es decir, estamos en la primera parte del siglo XVI. Luego el latín tiene más importancia de lo que parece en esta expedición como lengua común, como lengua internacional, que evidentemente sería después el español, porque todos la habían aprendido español en Sevilla antes de salir de la expedición, evidentemente sería la lengua, digamos, vulgar, pero el latín como lengua culta. Y además estamos en el Renacimiento, es decir, en un periodo en el que se valora mucho más los romanos, un periodo en el que se valora a los romanos, se valora el latín, el mundo latín. Bueno, pues yo creo que con esto ya voy terminando. Creo que en estos momentos de pandemia es muy bueno preguntarse cómo puede contribuir cada uno al bien común, al bien de la humanidad. La primera vuelta al mundo ya puso de manifiesto que al fin y al cabo todos formamos parte de la misma humanidad, como esta pandemia está poniendo de relieve estos días. Es cierto que ahora no tenemos, ni en España ni en otros países, el ambiente sociopolítico, socioeconómico
propicio para hacer grandes acontecimientos, como si hubo en 1992, por el 5º centenario del descubrimiento de América. Ahora, ni España ni otros países están para hacer grandes celebraciones, ni una gran Expo Universal, ni unos Juegos Olímpicos, grandes celebraciones. Es verdad que Lisboa va a acoger el año 2022, el año precisamente del 5º centenario, va a acoger la Jornada Mundial de la Juventud con la presencia del Papa Francisco, precisamente en el año en el que se conmemora la culminación de la expedición que inició Magallanes y, por tanto, pues, su país de origen ha querido organizar este gran acontecimiento internacional que reunirá probablemente a varios millones de personas. Pero, efectivamente, el caso es que la sociedad española hoy no está con ese ambiente, digamos, conmemorativo, festivo, que sí ha habido en otras ocasiones, como, insisto, fue el 92, pero eso no quita importancia y no quita mérito al viaje en sí y, desde luego, al entusiasmo que muchos podemos tener para conmemorar este hecho y para contribuir desde nuestras instituciones, desde la universidad, pues mi caso ahora en la Universitat Abat Oliba CEU de Barcelona, o desde tantas otras instituciones, asociaciones, como es Casa Asia, o instituciones públicas, consorcios públicos, administraciones públicas, privadas, en fin, todo tipo de entidades que podemos contribuir a recordar este hecho que cambió la historia de la humanidad. Recordar este hecho que fue la primera vuelta al mundo entre 1519 y 1522. Espero que todos ustedes también contribuyan todavía con más entusiasmo que yo a difundir por todas partes esta idea de que vale la pena celebrar una conmemoración, vale la pena que recordemos a quienes hace 500 años estaban navegando por allí, por otras partes del mundo, estaban navegando por ultramar para llegar finalmente nuevamente a España y haber logrado, como digo, la gran hazaña de la historia de la humanidad, que fue la primera vuelta al mundo. Les agradezco mucho a todos ustedes que hayan conectado esta tarde con Casa Asia por esta vía telemática, por Internet, gracias a las nuevas tecnologías, gracias a los ingenieros que hacen maravillas, no solo los ingenieros navales, que ya desde entonces consiguieron unos barcos estupendos para dar la vuelta al mundo, sino digo gracias a los que hacen posible todas estas tecnologías, pues hoy he podido estar con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rafael. Oigo desde aquí los aplausos virtuales del público, de las más de casi 170 personas que son las que te han escuchado. Y he hecho un esfuerzo. Primero, tú ya has respondido algunas de las preguntas que iban surgiendo. Tú, a lo largo de tu exposición, ya las has respondido. Pero voy a intentar agrupar algunas de ellas y me salen bastante, o sea que voy deprisa. La primera es, has hablado de esta expedición que evidentemente circunnavegó el globo por primera vez, pero hay una pregunta que yo creo que tú sabes por dónde va, que es ¿quién fue realmente el primer individuo, persona individual, que dio la vuelta al mundo? Fue un miembro de esta expedición, evidentemente, pero ¿quién? ¿Se puede significar en alguien? A ver, pues la verdad es que, hay quien defiende que fue Magallanes, pero Magallanes realmente no llegó a dar la primera vuelta al mundo. Hay quien defiende que fue el intérprete que llevaba a Magallanes desde Malaca y que salió también desde Sevilla, porque Magallanes ya había estado por aquella parte del mundo, ya había estado en el sudeste asiático y, por tanto, pues este intérprete, este esclavo, este hombre que ayudaba a Magallanes, pues dicen el que dio la primera vuelta al mundo, pero realmente tampoco, porque tanto Magallanes como otros muchos, pues murieron o desaparecieron en Mactán, en la isla de Mactán, en Filipinas. Y realmente tampoco llegaron a dar la primera vuelta al mundo. Entonces, esa hipótesis de que fuera Enrique de Malaca el primero, pues tampoco queda nada claro. Lo que sí queda claro es que el Cano, en ese grupo de los 18 que volvieron a Sevilla en 1522,
Eso sí, quizás no hay una sola persona, hay ese pequeño grupo de hombres que llegaron, y que por cierto también era un grupo variado, porque ahí había españoles, pero había italianos, había un alemán, había griegos. No solo fue una expedición internacional cuando salieron, también una expedición internacional cuando regresaron. Muy bien. Preguntas así como muy concretas, que es, primero, ¿cómo fue la intendencia dentro de la expedición? ¿Cómo fue la cuestión de la salud, de las enfermedades, la posible aparición del escorbuto? Y una pregunta muy concreta, cuya respuesta imagino, pero dime tú, que es, ¿había alguna mujer en la expedición? Bueno, lo de cómo fue la intendencia o las cuestiones de salud, eso sí quedarían para hacer eso es otra conferencia, eso da para hacer otra investigación. Es verdad que los temas de salud se pueden estudiar muy bien, es muy interesante, es un aspecto que hoy, claro, hoy resaltamos más todavía y, en fin, siguiendo la crónica de Pigafetta y otros documentos, pues sería verdaderamente interesante. No tengo yo más datos, más que lo que puedo haber leído, pero es una parcela que no he estudiado. En cuanto a lo de si había alguna mujer, que yo sepa, no había ninguna. Las mujeres son mucho más sensatas, por lo tanto, ninguna que yo sepa se embarcó, ni siquiera lo pidió. Nadie. Piensen que era una verdadera insensatez meterse en esos barcos, que nadie sabía dónde iban, que nadie sabía decir que lo más probable, como sucedió, es que la mayoría morirían por el camino y no, la verdad es que no, que yo sepa, no consta que hubiera ninguna mujer. Son mucho más sensatas. Sí, bien. Otra pregunta aplicada casi al derecho internacional de la época. Dice, el viaje en sí mismo no tenía algo de ilegalidad internacional y lo concreta en su vinculación con el Tratado de Tordesillas y el Antemeridiano. Probablemente no tanto el viaje en sí, pero sí el destino final. Las Molucas estaban en la parte portuguesa del mundo o en la parte castellana del mundo, según el Antemeridiano de Tordesillas. Vale, esa es una de las discusiones que siempre se hace, ¿no? Desde el punto de vista histórico, político, geográfico. Una discusión que tuvieron hace 500 años y que podemos seguir teniéndola hoy. Creo que en realidad hoy tenemos muchos más datos para juzgar porque tenemos unos mapas buenísimos. Entonces los mapas, la verdad es que pues, no eran tan buenos. Entonces, bueno, si aquello era legal, ilegal, si tal, bueno, yo creo que precisamente tenían que ir para ver dónde estaba aquello y a ver qué es lo que correspondía a cada reino y qué derechos podía tener cada uno. Es que si no iban allí, ¿cómo lo iban a saber? Sin estar allí. Creo que era precisamente uno de los aspectos de la expedición en el que he insistido, que es el científico, es el conocimiento real de la Tierra. Entonces, a ver, es un tema muy debatido y muy bonito, porque tiene, claro, la expedición tiene también sus aspectos jurídicos que son muy interesantes. Muy bien. Una pregunta de más actualidad respecto a la conmemoración. ¿Qué opinas de la opinión de algunos autores? Citan en este caso a Álvarez Junco, que según la pregunta afirmó que no fue una gesta española porque España no existía. Y vinculado con esto, ¿qué opinas también de la presunta intento de apropiación de Portugal del mérito de la expedición? Bueno, si España existe o no, pues ya nos metemos en otra discusión también sobre la interpretación de la historia y los aspectos políticos de la historia. Bueno, lo que hoy llamamos España tenía un rey común. Había un rey de Castilla y León, de Aragón y de Navarra. Era mucho más importante la figura del rey como unificadora de los territorios que la propia concepción del Estado que podemos tener hoy o que podemos tener desde hace ya algún tiempo, ¿no? Mucho más moderna. Es decir, no hay duda de que para todos aquellos, desde el punto de vista histórico y geográfico, esto era España. España porque era la Hispania romana, sencillamente. Por tanto, eran españoles y la denominación común eran españoles. ¿Era una gesta española? Bueno, era una gesta portuguesa. A ver, que había portugueses en la expedición es evidente. Desde Fernando de Magallanes y muchos otros. Claro que había portugueses. Claro que Portugal tiene todo el derecho del mundo a decir que los portugueses tuvieron un papel fundamental en la expedición. Y matizo, porque en la expedición sí hubo muchos portugueses que tuvieron un papel fundamental, pero no Portugal, no el rey de Portugal o Portugal como Estado, como reino. Porque esto lo hizo otro país que fue España. O si quieren, los reinos de Castilla y León, Aragón y Navarra. Porque además había en la tripulación personas que iban de todos estos reinos de España. También había de los navegantes
quienes procedían de la Corona de Aragón, quienes procedían de Navarra, por supuesto, de todas las partes de Castilla y León. Castilla y León no en el sentido actual de comunidad autónoma, me refiero de todo el Reino de Castilla, o sea, desde Galicia y Asturias hasta Andalucía. Preguntan, Rafa, si existe, aparte del documento de Pigafetta, que es el de referencia más conocido, si existe algún otro documento o diario del viaje. Y alguien hace mención al recientemente encontrado de Martín de Ayamonte, grumete de una de las naves del Cano que fue apresado en Timor. No sé si conoces este documento. Sí, efectivamente. Efectivamente, tengo aquí un papel que habla de esto, ¿verdad? Sí. El grumete del Cano. Sí, Efectivamente. O sea, claro, volvieron más. Y primero, ya digo, volvieron estos primeros 18, que además fueron contando cosas, y nos consta pues del piloto de la nave, Francisco Albo, que por cierto era de lo que hoy es Grecia. Claro. La Grecia de entonces no tenía la conformación política de la Grecia actual, pero bueno. O sea que sí, hay más documentos, están publicados, están estudiados. Precisamente esta conmemoración está sirviendo para volver a leer y releer todos estos documentos, volver a interpretar qué es lo que pasa, saber más y enriquecer nuestro conocimiento mutuo con la visión de los distintos países y con las aportaciones de unos y de otros. Bien, alguien plantea, muy interesante esta pregunta, en una contraposición, digamos, entre las figuras de Magallanes y Elcano. Magallanes tiene una idea que es navegar en busca del paso del sur y navegar hacia la especiería, que es lo que ofrece al rey, al emperador, navegar a la especiería buscando un paso del sur por América. Pero como tú dices, no tenía en absoluto la intención de dar la vuelta al mundo. La vuelta al mundo surge de una decisión tomada de Juan Sebastián Elcano de volver por el Índico una vez que Magallanes ya ha muerto. Luego, el mérito de este hecho, de la primera circunnavegación, es de Elcano. Y te preguntan entonces, ¿por qué entonces el mérito es de Magallanes? Incluso le han puesto una sonda espacial que va en busca de dar la vuelta a parte del universo, y Elcano es un hombre fuera del espectro español relativamente poco conocido. Bueno, voy a contestar con lo que aprendí hace muchos años cuando yo vivía en México, de un viejo profesor de historia originario de Alemania y que llevaba en México muchos años y que en las primeras jornadas novohispanas sobre el Pacífico insular, pues dio la clave, porque él con su gran acento alemán, viejo profesor alemán que había estudiado muchísimo sobre la historia de España en el Pacífico, la historia de España también vista desde México, a León de Acapulco, pues alguien preguntó esto. Y desde entonces no se me ha olvidado. Él dijo, sencillamente porque uno era portugués y otro era español. Dijo, Portugal lleva 700 años de tratado de amistad con Inglaterra. Por tanto, toda la bibliografía anglosajona va a preferir destacar a un portugués antes que a un español, sencillamente. Bueno, has hecho mención al primer encuentro o sea, el Océano Pacífico es un mar, pero un continente es tierra. Entonces, el primer encuentro entre el hombre europeo y el hombre oceánico, que tiene lugar el 6 de marzo en lo que hoy son las Islas Marianas. Se te pide si puedes describir este acontecimiento que tiene algo un poco de anecdótico, pero también no acabó bien. O sea, hay un enfrentamiento por algo que ocurre en esas islas, que además esas islas son bautizadas a raíz de ese enfrentamiento con un nombre muy peculiar. Sí, efectivamente, hubo primero digamos, un malentendido, digamos que desde el punto de vista de los isleños, pues llegan unos barcos extraños llenos de gente, pues se suben a los barcos y se llevan todo lo que pueden y se empiezan a llevar las cosas, sencillamente. Claro, probablemente hay parte digamos, de la mala interpretación es que los europeos, claro, al llegar a la isla lo que hacen es comer, es habituallarse, es buscar sus fuentes de alimentación. Entonces, digamos que sería una especie de toma y daca. Bueno, pues tú estás aquí bebiendo y comiendo en mi isla, pues yo me llevo las cosas que tú has traído por aquí. Bueno, eso efectivamente dio
lugar a esa situación, a ese malentendido, a que pues, hubiera ahí algunos disparos y algunos muertos, en una situación pues, verdaderamente triste, verdaderamente lamentable, y a esa denominación de Islas de los Ladrones. Pero aquí tengo que matizar una cosa muy importante. Nunca he encontrado ningún documento en el que a los habitantes de las Islas Marianas se les llamara ladrones. Nunca. Cuando los documentos hablan de las Islas de los Ladrones, se refieren a las islas en las que sucedió aquella anécdota de que hubo unos ladrones que se llevaron algo, se llevaron esa barquita y tal de la nave de Magallanes. Nunca los habitantes fueron llamados ladrones. Desde muy pronto fueron llamados chamorros. Desde 1565 fueron llamados chamorros. Las islas seguían teniendo ese nombre, pero era como una mera anécdota. Es más, si miramos lo que dicen las crónicas de lo que significaba la palabra chamorro, originariamente, quería decir amigo. Y por lo tanto, cuando los españoles les llamaron chamorros, les estaban llamando amigos. Es decir, aunque efectivamente, y gran parte de los mapas todavía hoy siguen poniendo Islas de los Ladrones, Ladrone Islands, pero se refiere solo a una isla en la que había un pequeño grupo, pues que, bueno, que dio lugar a aquello, simplemente pues para acordarse. Aquella es la isla donde le robaron esto a aquel, nada más. Los habitantes nunca fueron llamados ladrones. Pero precisión necesaria. Sí. Vamos a por una última pregunta que sería, dado ese carácter multinacional de la expedición, en el sentido de personas de muchas nacionalidades, culturas y lenguas, y a la financiación pública y privada, ¿consideras que puede ser una empresa de globalización, un ejemplo de algo que nos lleva a la globalización actual? Bueno, pues sí, desde el punto de vista geográfico, a la primera vuelta al mundo, pues evidentemente contribuyó a la globalización, evidentemente. Desde la primera vuelta al mundo, pues claro, pues la globalización es lo que es, ¿no? Evidentemente. Y la colaboración público-privada, pues existió. Es decir, ya estaba inventado mucho tiempo antes de que ahora hablemos de ello, ¿no? En fin, podemos teorizar sobre cómo era entonces lo público y cómo era entonces lo privado. Pero bueno, para eso es importante estudiar y lo bonito es que en los estudios que hacemos desde distintas disciplinas, bueno, pues tengamos estos encuentros multidisciplinares. Evidentemente hay un hilo conductor que es la historia, pero ni mucho menos todos los que estudiamos el Pacífico y las culturas del Pacífico y lo que pasó en la primera vuelta al mundo somos historiadores. Claro que hay muchos historiadores, que hay muchos tipos de historiadores también, y con puntos de vista y con criterios y con opiniones distintas o interpretaciones distintas. Pero sí, la pregunta si esto contribuyó a la globalización, sin duda, creo que marca un antes y un después en el proceso de globalización. Bien, y ahora sí, última pregunta, dos cosas muy concretas, que es la primera es, ¿crees que Magallanes se atuvo a la letra de las capitulaciones o las desobedeció? Eso por un lado. Y dos, referido al Cano, ¿por qué el Cano asumió el mando? ¿Era realmente el segundo en el mando, teniendo en cuenta que había tenido problemas con Magallanes en el Golfo de San Julián, en Argentina? De hecho, estuvo a punto de ser ajusticiado en el Golfo de San Julián. Luego, la relación entre Magallanes y el Cano no debió ser demasiado tranquila en algunos momentos de la expedición. A ver, si Magallanes desobedeció o no es un tema de controversia desde el... Están aquí con la celebración de las 8 de la tarde, habrán oído algún ruido. Si Magallanes desobedeció o no las órdenes del rey, digo, es un tema de controversia desde el mismísimo momento, o sea, desde la propia expedición, según consta en toda la documentación. Es algo en lo que no voy a entrar porque tampoco lo he estudiado yo debidamente, pero bueno, sí he leído sobre eso y efectivamente pues se habla mucho de eso. Pero, bueno, realmente no sé hasta qué punto fue así. La otra pregunta, ¿por qué el Cano se convirtió en el jefe, en el capitán de la expedición? Yo creo que porque era el mejor. Lo podemos ver, es decir, del grupo de ese puñado de hombres que llegaron a Sevilla en 1522, pues sin duda el que tenía más conocimientos náuticos, más capacidad técnica,
más capacidad de liderazgo y más fuerza para poderlo hacer, era él. Es decir, Pigafetta, pues era, sí, muy bien, gracias a él tenemos la crónica, tal, pero Pigafetta no era realmente un marino. Y otros varios de los que iban tampoco. Es decir, no tenían esos conocimientos y esa experiencia de navegación que sí tenía Elcano. Yo creo que la explicación es puramente técnica. Era el mejor. Muy bien. Por eso recibió su escudo y su escudo de armas, ¿no? Donde ponía Primus circundedisti me. Y eso sí se lo dieron a él. Eso se lo dieron a él. Muy bien, Rafa, pues muchísimas gracias. Yo creo que ha sido interesantísimo, que hemos aprendido, que hemos comentado. Yo creo que las preguntas también han sido muy interesantes y denotan que hay público selecto que acude a las conferencias preparándoselo de antemano. Y simplemente decirles que el ciclo continúa. El próximo 21 de mayo tendremos una conferencia sobre los mitos judíos en las exploraciones del Pacífico. Y el 11 de junio otra conferencia sobre el cosmógrafo Rui Falero. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes.